Hola a todos, es una gran alegría estar aquí con todos ustedes en nuestro evento. Antes de empezar, quiero pasarles algunas orientaciones acerca de accesibilidad. Nuestra última ponencia de hoy tendrá a Gabriela Martínez, que será en español. Vamos a tener la traducción al portugués con Daniel. Entonces, para escucharla, pueden hacer clic en el botón inferior de la pantalla de Zoom, donde está interpretación. Es un icono de un globo donde pueden seleccionar el idioma para escucharlo. Si quieren escuchar solamente la traducción, también pueden elegir silenciar el audio original o dejar el audio original para que aquellos que no necesitan la traducción. Estela está repitiendo todas las instrucciones. Bien, creo que entonces ahora todos están listos para empezar. Quiero dar la bienvenida a todos que nos están acompañando en este evento paralelo que ocurre en la 15ª Conferencia de los Estados Parte de ONU. Soy Stella Richard, una mujer blanca de pelo castaños, cortos, ojos claros. Al fondo hay el banner del Instituto Yo Clemente. Este evento fue organizado por el Instituto Yo Clemente en alianza con el Instituto Alana, con la Federación Brasileña de las Asociaciones de Síndrome de Down, Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las personas con deficiencia intelectual, CONFE, y también con el apoyo de la Coalición Brasileña de Inclusión, campaña Yo Me Protejo de Inclusion International. Para acordarles, entonces tenemos interpretación de lenguas de señales portugués y mexicano y además la traducción del evento en portugués, inglés y español. Vamos a grabar este evento y después todo va a estar disponible en YouTube de Yo Clemente. Algo importante, si ustedes quieren participar, hacer preguntas, les pido que ustedes puedan escribirlas en el chat o enviarlas por correo. Si hay tiempo, y espero que así tengamos, vamos a contestar las preguntas en el evento. Entonces, por favor, indiquen a quién están dirigiendo la pregunta. Y si no es posible, vamos a contestarles por correo después. Les deseo a todos un excelente evento, un evento importante donde vamos a tratar del tema autodefensoría, protagonismo infantil y educación inclusiva, avances y desafíos de Latinoamérica. Bien, voy a empezar invitando al primer ponente, Pedro Hartungi. Pedro es director de Políticas y Derecho del Instituto Alana, doctor en el Instituto del Derecho del Estado de São Paulo, investigador de la Universidad de Derecho de Harvard y también miembro del grupo de trabajo UNICEF acerca de gobernanza de datos personales de niños. Fue consejero de CONAN, del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes, entre muchas cosas, porque Pedro tiene un largo currículo súper interesante. Entonces, quiero abrir la palabra a Pedro.
Hola a todos y todas, es un gran gusto poder componer esta mesa. Quiero agradecer en nombre del Instituto Alana, al Instituto Yo Clemente, que nos dio la posibilidad de estar aquí, y a mis colegas que están aquí para intercambiar estas ideas. Yo soy Pedro, nombre blanco, uso lentes de color marrón. Detrás mío hay un fondo que está con esta tecnología Blur de Zoom y uso barba. En mi charla con ustedes voy a hablar en estos breves minutos algo acerca de dos puntos. Primero, llevar la información jurídica de que niños con deficiencia deben ser la prioridad. Debe ser la prioridad absoluta, no solo en nuestro país, Brasil, como en otros países de Latinoamérica y todo el mundo, en función de la Convención de los Derechos del Niño. Y además, para que ello sea nuestra prioridad absoluta, una de las herramientas y políticas más importantes que garantizan los derechos de prioridad absoluta es la educación inclusiva, que no solo favorece los niños con discapacidad, como también a toda la familia, a la sociedad, todos los países que ponen esta política como prioridad para llevar a cabo una sociedad sin obstáculos sociales, con inclusión y que realmente posibilite una nueva manera de convivencia social sin discriminación. Aquí quiero hacerles acordar de cosas que ustedes ya saben, ¿no? El artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño protege a todos los niños, pero principalmente a los que tienen discapacidad contra todas las maneras de discriminación. Y el artículo 23 también posibilita un tratamiento diferenciado y específico a los niños con discapacidad, lo que les permite tener la asistencia necesaria por parte de la familia, de los agentes, del Estado, permitiendo su inclusión en las escuelas. Otro punto que debemos acordarnos, y aquí en Brasil, los que vienen de otros países, tal vez ustedes no saben, pero para Brasil es algo muy importante. Es el único tratado de los derechos humanos que tiene el mismo estatus constitucional. Y esto fue otorgado a través de un trámite en el Congreso Nacional. Y esta es la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, lo que permitió un avance en nuestro país, reforzando los derechos que ya existían, pero que fueron mejorados según la Convención, con en el artículo séptimo una mirada específica a los niños con discapacidad. Y en el texto hay de manera explícita o evidente, habla del el derecho del niño a una educación inclusiva. Por último, el artículo 227 de la Constitución brasileña, que es la ley más importante de nuestro país. Y en este artículo 227 tenemos el texto que es deber de la familia, la sociedad y el Estado garantizar al niño, al adolescente y al joven con absoluta prioridad todos los derechos fundamentales y entre ellos la educación, además de dejarles en salvo contra la discriminación, negligencia, exploración, violencia, crueldad y opresión. O sea, todos los niños deben estar en primer lugar en términos de preocupaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Y fuimos más allá. Aún en nuestra ley 13.146, que es la ley brasileña de inclusión de la persona con deficiencia, y también de la ley 13.257 del marco legal de la primera infancia, que muestra que este realmente es un grupo prioritario, una preocupación en primer lugar, estos niños con discapacidad. Es fundamental entender que en nuestro país, los que están ahí en el top de la pirámide de preocupaciones y tomas de decisiones son los niños. Y entre los grupos, entre el grupo de niños, el niño con discapacidad, para mostrarles la importancia y la relevancia que todos nosotros debemos tener
al mirar a estos niños y sus familias, garantizando las políticas públicas necesarias para su participación social, comunitaria y principalmente por políticas de inclusión. Una de las políticas más importantes y que permite la experiencia de otros derechos es la política de la inclusión, educación inclusiva. Ella nos permite garantizar que los niños y niñas sean reconocidos participando de la vida social de forma inclusiva, previniendo varias acciones discriminatorias que marcan la vida de estas personas. Entonces, la política de educación exclusiva es una estrategia de política pública que es una posibilidad verdadera de una real inclusión desde la niñez a estas personas con discapacidad. Es a través de ellas que podemos garantizar el derecho a esta convivencia comunitaria, de participar y desarrollar relaciones múltiples, derecho a la educación formal, con acceso al conocimiento, el derecho a no discriminación, que no sea vista como alguien aparte de la sociedad, sino como alguien que es parte y que está entre las relaciones sociales, el derecho al desarrollo, porque participar de la escuela es posibilitar el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioambientales, y también el derecho a la educación. Y pensando en la voz del niño, lo que Luca dice que él quiere estudiar con nosotros. Y Alice dice que le gustan los amigos y los bichos que tiene la escuela. Tiene amigos muy divertidos que aprendieron a jugar y hablar juntos. O sea, los niños saben la importancia de la convivencia plural y diversa en los ambientes sociales como es la escuela. Y en realidad eso es lo que tenemos en Brasil, ¿no? Hace 20 años, una política que mira las escuelas. Esta es una señal de alerta. En los últimos 3 años de ese actual gobierno, tuvimos una amenaza de retroceso que vuelve a una lógica antigua de segregación a los niños con discapacidad y otros que no tienen. Y esta amenaza de retroceso prende una alerta roja para que podamos realmente volver a llevar la importancia de la educación inclusiva, algo que pensábamos que ya había superado el entendimiento. Es obvio la importancia de la inclusión de los niños de las escuelas, pero tuvimos que volver a esto creando una coalición, que es la Coalición Brasileña para la Educación Inclusiva, garantizando que este derecho se efectivara. Y para terminar, quiero mostrarles que la educación inclusiva va más allá de un derecho. Es un derecho que está en la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad y varios otros dispositivos que se debe garantizar con prioridad absoluta. Tiene consecuencias sociales muy importantes, no solo para el niño con discapacidad, pero también para los niños sin discapacidad. Y eso fue lo que la investigación de Harvard trajo y apunta un favorecimiento al desarrollo, no solo del niño con discapacidad, pero también del niño sin discapacidad, porque le permite desarrollar una serie de habilidades, como por ejemplo la promoción de la reducción del miedo, de las diferencias humanas, mejora en el autoconcepto, aumento de la autoestima y el estatus percibido, el desarrollo de derechos morales, éticos, sociales. Y por eso es tan importante entender la educación inclusiva, no solamente como una política más, una política pública educativa, pero una política pública estructurante de toda la sociedad.
Si nosotros como pueblo queremos una sociedad más justa y más igualitaria, sin discriminación y que valore la democracia, una manera de hacer eso es a través de la educación inclusiva, porque ella permite que los derechos sean amplificados. Por fin, garantizar la inclusión desde el comienzo de la vida, permitiendo la inclusión por toda la vida y en todas las relaciones sociales, garantizando que eso se haga desde el comienzo, pudiendo convivir de manera diversa para que entonces lleguemos a este sueño de sociedad democrática, justa, igualitaria para todos, pero con una prioridad absoluta para el niño y niña y principalmente para el niño con discapacidad. Muchas gracias. Espero que podamos seguir con esta charla y podamos intercambiar ideas a través de este evento. Excelente, Pedro. Gracias por su ponencia, por su charla. Y sin perder tiempo, quiero invitar a nuestra próxima ponente, Mónica Rocha. Mónica es asesora de advocacy del Instituto Joe Clemente, experta en gestión pública, política y social y salud pública. De- Desde el 2011, Mónica es responsable por el programa de autodefensoría del Instituto Joe Clemente. Tiene varios artículos publicados acerca de este tema. Coordinó una guía de autodefensa y hoy va a comentar y trabajar algunos conceptos interesantes. Mónica también ya tuvo participación en varios eventos internacionales, participó en capacitaciones de Empower Us y integra y participa de la red Latinoamérica de autodefensores. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Mónica, una mujer blanca de pelo rubio. Tengo una blusa negra con otra por encima naranja. Soy parte del Instituto Joe Clemente, que es una organización que trabaja con niños y personas con discapacidad intelectual del trastorno y espectro autista y enfermedades raras desde su nacimiento hasta su proceso de envejecimiento. Les invito para que conozcan la página web del Instituto Joe Clemente. Ustedes van a poder conocer lo que hacemos ahí. Lo que voy a hablar tiene mucho que ver con lo que dijo Pedro. Voy a hablar del protagonismo infantil y la autodefensoría. El Instituto Joe Clemente trabaja con autodefensoría. ¿De qué se trata? Es un trabajo que refuerza la independencia, autonomía y la comprensión de los derechos de la persona con discapacidad, pero en este caso con jóvenes y adultos. Durante este trabajo escuchamos a muchas cosas de estos jóvenes y adultos y de hecho mis presentaciones tienen un fondo blanco con letras rosadas y negras. En esta primera diapositiva hay tres fotos de un niño, después un profesional y un niño y una foto de un cuadro de Iván Cruz, que es un artista plástico que trabaja con juegos en Brasil. Bien, volviendo. Yo me preguntaba cuando escuchaba a algunas personas de 30 y 40 años diciendo que las primeras tomas de decisiones y elecciones que hacían se realizaban en este grupo. Entonces pasamos a preguntarnos, bueno, hay que esperar 3 décadas para tener una primera participación, que la primera habla esté ahí. Bueno, este es el primer espacio que me escucha y que yo pueda elegir mi ropa, donde yo pueda hablar de derechos, ejemplos que pueden parecer sencillos, pero que son muy importantes en este detalle cuando estábamos trabajando la militancia y la causa de la discapacidad. Entonces, en paralelo, teníamos que trabajar
por temas que antes teníamos que haber trabajado cuando eran niños y en un proceso gradativo, como en la vida de cualquier persona. Personas que en un determinado momento se levantaba la mano un adulto para preguntar si podía ir al baño. Y eso nos pasó a incomodar, ¿no? Y pasamos a pensar, bueno, ¿cómo trabajamos este tema? ¿Qué es que hizo que esta persona tuviera que esperar toda su vida para trabajar temas que deberían haber sido trabajados en su niñez? Un niño que debería haber sido estimulado, incentivado desde cuando era pequeñito y solo está empezando eso en la fase adulta. Por eso aquí yo traigo este concepto del niño y de la niña, no solo de los chiquitos, porque todas las expresiones que garantizan que este niño crece y se desarrolla y crea cuerpo para volverse un adulto fuerte y seguro, dueño de sus decisiones, todo eso debe ocurrir en la niñez, no en la fase adulta. Entonces, tuvimos una idea. ¿Cuáles son estas vivencias? ¿Cómo crear eso en la práctica y que vamos cuando vamos a desarrollar este proceso más allá de la sala de clase y la familia? Bueno, hay dos espacios seguros para los niños donde reconocen sus referencias, la familia y la escuela. Está ahí donde ella empieza. Entonces, el primer refuerzo, las primeras referencias. El papá, la mamá, la madrina, el amigo de la escuela. ¿Y cómo podemos trabajar el tema de la toma de decisión, autodefensoría desde chiquitos? ¿Cómo puedo mirar a este niño? Por eso ahí está escrito el yo, el otro y nosotros. Mirando al niño en su singularidad, en todo lo que tiene en su vivencia, mirando su relación con el otro y la relación que tiene con el todo. Pensar el protagonismo infantil que va más allá del ambiente familiar y escolar. Eso todo trae muchos beneficios para el niño, como el beneficio de su autoestima, estímulo de la empatía, respeto al próximo, el desarrollo de proactividad. Pero, Mónica, ¿estás hablando de cualquier niño o niña? Claro que sí. La lógica de los niños con discapacidad y con discapacidad es la misma. Lo que cambia es la accesibilidad, la comunicación, el lenguaje sencillo o el apoyo que este niño con discapacidad necesita, pero esta es una charla para el próximo ponente. Entonces, pensando en eso, hicimos un grupo en alianza con una atención educacional especializada para cómo trabajar el tema del derecho y la autodefensoría. Este es un concepto abstrato para pensar cómo hacerlo concreto. ¿Cómo transformo las primeras acciones del día a día para que este niño pase a entender el proceso de autodefensoría, autoadvocacy? Para que él con 30, 40 años ya haya incorporado eso en su vida, como todos nosotros. Para cuando esté en la adolescencia, él trate de temas de la adolescencia. Entonces, esta vivencia, para eso tuvimos actividades en la práctica y charlas también para confirmar que esto es posible, que podemos pensar proyectos educacionales que van más allá de la enseñanza y el aprendizaje y que van más allá del atendimiento, de romper barreras educacionales y que puedan, de hecho, posibilitar la autonomía, la independencia, la participación efectiva de este niño. Entonces, cuando trabajo el tema del derecho, el derecho del niño y adolescente, que es algo abstracto, cuando traigo eso a la rutina de estos niños, cuando yo le digo, mira, tenemos derecho a la vida, a la salud,
al ocio, alimentación, porque el niño debe entender eso. Algo que siempre me gusta pensar es que debemos romper con la idea que las personas con discapacidad necesitan escuchar un vocabulario más suave. Ah, no voy a hablar de esta palabra porque esto no hace parte de su vida. No, una cosa es tener una versión fácil de la palabra para que eso haga sentido para ella. Pero otra cosa es promover que ella escuche eso. Porque así como cualquier niño, ella aprende a través de la vida cotidiana. Es en los encuentros, actividades, dificultades, en el éxito. ¿Y cómo entendemos eso? Es la educación inclusiva que promueve eso. Es esta perspectiva que permite que este niño y esta niña pueda convivir con otros. Imagínense si pusiéramos todo en una cajita, niños con discapacidad intelectual en una cajita, niños negros en otro, niños que no tuvieran protección familiar en otro. Bueno, ¿en qué momento estos niños van a poder trabajar con sus miedos, sus dificultades, con sus anhelos, sus historias? ¿Cuándo podrán mirar y pasar a vivir eso? Ah, ¿por qué este chico es diferente de mí? ¿Por qué su nariz es diferente de la mía? ¿Por qué esta amiga tiene un color diferente del mío? Porque él tiene una ropa diferente de la mía. El prejuicio también se aprende. La discriminación también se aprende. Entonces, entendemos que en estas relaciones es la convivencia que este niño va ganando espacio para volverse de a poco un adulto fortalecido. Y es complejo eso, porque siempre hablamos de la infantilización del niño con discapacidad, ¿no? Pero aquí tengo algo importante. Aquí una cosa es ofrecerle un espacio seguro, ¿no? Esto está abierto. ¿Será que para ella va al mundo, va a convivir y entonces cuando ella vuelve ya sabe que tiene todo este apoyo? O sea, la gente puede mirarla y decirle, yo confío en ti, yo te creo y este dibujo que hiciste es bonito, porque si yo hago de la otra manera, ella no va a lograr ir al mundo, ¿no? ¿Y cómo puede trabajar este tema de la toma de decisión? Cuando ella va a elegir su ropa, cuando ella va a aprender a cepillarse los dientes, a atar sus zapatillas, sin el afán del adulto, ¿no? Cada uno a su tiempo, cada persona en su proceso, cada niño. Y entonces, aquí tengo tres fotos, un pedagogo que está con los niños hablando y siempre doy el ejemplo, ¿no? De hacer mini asambleas. En la asamblea trabajamos el respeto al habla del otro. Esta ronda tiene un significado. Estoy mirando al otro, estoy viéndolo, ¿no? Y es muy interesante porque tenemos depoimentos de una de las profesoras del Instituto Yo Clemente, donde decía ah, que este niño ya venía de un proceso cuando chiquito, y cuando ella pasaba a esta estación, donde ella tiene un espacio seguro, donde ella puede hablar, hacer preguntas, donde ella está haciendo preguntas, cuando ella va a la escuela, ella dice, puede parecer sencillo, cuando ella dice, ese es el que quiero, es la primera posición que ella está en el video. Cuando ella hace de esta manera,
Voy a darles un ejemplo aquí. Ahí ella me dice, y la profesora, sí, una de ellas usa lentes y el otro no. Una le gusta helado, otras no. Entonces, aquí- no son iguales, son niños lindos, pero súper diferentes. Y el proceso de la diversidad está en la perspectiva de la política de educación inclusiva. Y es así como entendemos que el respeto, la convivencia y a la participación y el proceso de autodefensoría ocurre. Uno de los niños atendidos en esta vivencia dijo algo que me marca, de hecho. Cuando le preguntaron qué quería hacer cuando creciera, ella dijo, quiero ser veterinaria de perritos y esta es mi decisión. Y esta es con eso yo termino, ¿no? Porque yo espero que muchas otras chicas, muchas otras Marías Fernandas tengan este pronombre posesivo, mía, mío. Ella tiene toda su vida para cambiar, pero ella ya incorporó su elección, está dentro de ella. Y cuando la familia y la sociedad le permiten que el niño pueda hacer eso, solo tenemos que ganar y hace que podamos fomentar el protagonismo infantil. Bien, con eso yo termino y ahora les invito a que conozcan la guía de autodefensoría que fue desarrollada por el instituto. Es reciente, cambia, de hecho, habla de toda esta historia de la autodefensoría, tiene su versión en español, inglés y portugués. Entonces voy a pedir que mis colegas pongan el enlace ahí en el chat para que puedan descargar. Les dejo este mensaje. Yo siempre digo que este espacio es muy importante y debe ser promovido cada vez más con un protagonismo desde niños, para que desde esta temprana edad podamos trabajar temas que no se deben trabajar cuando ya son adultos. Gracias, Mónica, por su participación. Excelente lo que hablaste. Bueno, enseguida quiero invitar a nuestra próxima ponente. Acuérdense, si quieren hacer preguntas en el chat, vamos a tratar de contestarla al final. Ustedes también pueden enviar su correo, porque si no tienen tiempo, esperamos retornar bueno, devolver la respuesta por correo. Bien, nuestra próxima participante la presento con mucha alegría, Patricia Almeida, que es periodista, experta en Plain Language, maestra en estudios de la discapacidad, fundadora del noticiero funda- Inclusión y Diversidad. Patricia también es ex asesora de la Coordinación Nacional de la Persona con Discapacidad. Tiene un extenso currículo, Patricia. Y ahora yo voy a pasar la palabra para que Patricia pueda traer sus aportes. Muchas gracias, Estela. Creo que todos me están escuchando, ¿verdad?
Es una gran alegría estar aquí. Voy a hacer mi autodescripción. Soy una mujer de piel clara, estoy con una camiseta, yo me protejo, tengo mi muñequita también del proyecto que es nuestra mascota y voy a seguir hablando, dando secuencia a lo que dijo Mónica. ¿Cómo podemos tener esta participación, que los niños con discapacidad puedan participar y elegir tener una vida con significado, siendo realmente dueños de ellos mismos, de sus cuerpos, teniendo sus sueños, sus derechos garantizados? Voy a hablar de lenguaje sencillo. Ahí tenemos a Gabriela de México, que también va a hablar de eso. Voy a hablar de comunicación alternativa. Y de hecho no es mi especialidad, pero este es un recurso muy importante para garantizar la comunicación de las personas con discapacidad. El título de la ponencia es Todos tienen el derecho de entender y entender a unos mismos y comunicarse. Para garantizar esta educación inclusiva que queremos y el protagonismo de los niños y niñas, necesitamos una comunicación asequible. ¿Y de qué se trata eso? Hablamos de Libras, que es la lengua brasileña de señales, o la lengua de señales mexicana o latinoamericana, pero hablamos poco del acceso a la deficiencia visual o del acceso a personas no tienen educación verbal. Y no logramos añadirla a la educación si ella no se puede expresar, si ella no puede entender el contenido, si no puede aprender, comunicarse y expresarse. ¿Y qué son estas herramientas para la inclusión? Bueno, pueden ser personas, técnicas, métodos, equipos, y vamos a hablar de algunos de ellos. Mi especialidad es el lenguaje sencillo, que es una herramienta de accesibilidad para personas con discapacidad intelectual. No solo para eso, como vamos a ver, y otros recursos que son estas tablas de comunicación alternativas. Son imágenes para que los niños puedan expresar sus sentimientos, sus deseos, sus saberes. Lamentablemente, esto no está muy difundido en Brasil ni tampoco en Latinoamérica y tampoco en Europa, donde yo viví con mi hija, pero es que es extremadamente necesaria. Y necesitamos que esté entre las fonoaudiólogas, en las escuelas, para que todos puedan participar. Y para hablar de eso, mañana vamos a lanzar aquí la guía de participación inclusiva, que es de Inclusion International. Yo fui parte también de eso, justamente para que las personas con discapacidad puedan recibir esta información a la manera que ellas entiendan, compartiendo sus experiencias y teniendo este tiempo que necesitan tener, ¿no? Y el apoyo, que es la accesibilidad para poder participar en igualdad de condiciones. Voy a darles un ejemplo. El proyecto Yo me protejo, o en portugués, eu me protejo. Trae varias modalidades juntas y una información muy importante. Es para que el niño sea educado para la prevención de cualquier tipo de violencia. Y en este proyecto tenemos figuras autoexplicativas, lenguaje sencillo, lenguaje brasileño de señales, audiodescripción y tablas de comunicación. Sirve para todos los niños. Se hizo en un formato que no sirve solo para los niños con discapacidad, se puede usar en la escuela. Antes no había ni para niños sin discapacidad, ni con discapacidad. ¿Y de qué se trata este lenguaje sencillo? Es una manera de presentar las informaciones para que todos puedan aprender, garantizando la autonomía, para que todos se vuelvan más confiantes, puedan leer más, ahorrando tiempo y dinero, ¿no? A todos que tengan discapacidad o no. Es un derecho a la accesibilidad, es un derecho constitucional aquí en Brasil
está en nuestra convención y vale en 185 estados parte de la convención que están aquí reunidos en esta conferencia. Y esto debe ser garantido, el acceso a la información y comunicación en igualdad de condiciones para todas las personas. ¿Y de dónde surgió? En 1920 se hicieron pruebas de comprensión, de entendimiento. Suecia lanzó el primer libro del lenguaje sencillo. Después la Asociación de Bibliotecarios hizo una primera guía. Después vino la convención. El 2010 en Reino Unido también se hizo una guía. Y el 2013 tuvimos la primera sentencia judicial en lenguaje sencillo en México. Tal vez Gabriel hable de eso. En España tuvieron una primera norma técnica de todo el mundo en el 2018 que tiene no solo la guía de lectura fácil, como también la validación, ¿no? De cómo las personas con discapacidad y dificultad de lectura pueden validar algo que esté en este lenguaje sencillo. Hay una herramienta para entrenamiento de personas que tengan el interés en lenguaje sencillo. Está ahí el nombre de la herramienta. Pueden ser de lenguajes variados, no solamente textos. Están muy enfocadas en el diseño. Puede ser un video, un stories, un reels. Puede estar en TikTok. Lo que interesa es que el mensaje sea entendible. Existe otro vertiente que es Plain Language. Y la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, está trabajando en una ISO para el lenguaje sencillo, que se va a llamar probablemente Easy to Understand Language. ¿Y para quién es este lenguaje sencillo? En Brasil y otros países de Latinoamérica tenemos personas que son analfabetas, un analfabetismo funcional. En Haití es el 41% de población, Nicaragua 30%, en Brasil casi 10%. Y las personas se comunican con estas pantallitas chiquitas a través de un dispositivo móvil, sin tiempo, sin paciencia. Y por eso las fake news les agarran tan fácilmente. En Brasil, solo el 59% de las personas terminaron la enseñanza básica. Y por eso ellas acaban recibiendo muchas informaciones que son malas. Y la idea es usar este lenguaje sencillo para informaciones correctas. Y un meme es un lenguaje sencillo, un síntesis. Aquí tenemos un ejemplo de un lenguaje sencillo con una guía para el COVID, para evitar el COVID. Hicimos junto con Fiocruz. Brasil y todos los países de Latinoamérica necesitan este lenguaje sencillo. Aquí, las maneras como un niño aprende. Necesitamos saber qué este niño sabe o qué necesita saber, cómo aprende. Saber que aprenden desde varios sentidos, algunos más visuales, otros más audiciones, más auditivos. El cerebro aprende más cuando está enseñando a los demás y platicando, más que cuando solo están escuchando. Estoy pasando todo eso muy rápido, yo sé, pero después ustedes pueden ver este material. Algo importante es la validación. No va a ser sencillo si no es entendible. Cuando ustedes terminan esta traducción, entre comillas, para un lenguaje sencillo, es necesaria la validación con el grupo meta. Y hay varias estrategias para la organización del contenido de este lenguaje sencillo. Aquí están algunas de ellas. Estoy hablando, pasando también rápidamente porque quiero también hablar del proyecto Yo me protejo o Eu me protejo. Este es un ejemplo de un lenguaje sencillo. Es una guía para que el niño aprenda a defenderse de cualquier tipo de violencia, principalmente la violencia sexual. Son imágenes sencillos, autoexplicativos. El fondo es blanco.
para que el enfoque esté en lo que es más importante. Hicimos esta guía para niños con discapacidad, pero sirve también para los sin discapacidad. Y aquí está la carta del COVID. No voy a tener tiempo para hablar de la comunicación alternativa, pero que es un recurso para los niños que no hablan. Estas son cartas acerca del COVID que fueron usadas no solo para niños con discapacidad, pero también sin discapacidad que tuvieran el COVID. Usamos en los hospitales. Fue hecha por la Universidad de Río Grande do Sul y se usó en las aplicaciones de celulares. Esta también se usa para los niños y personas que no hablan para que puedan denunciar cualquier tipo de violencia. Se hizo con ISAC Brasil, la Sociedad Internacional de Comunicación Alternativa. Bueno, yo tengo muchísimos ejemplos. Después, si ustedes quieren ver a cada uno de ellos, tengo buenos ejemplos, malos ejemplos, recursos pedagógicos. Chicos, ustedes vieron que yo quería hablar varias cosas, ¿no? Pero ya se terminaron mis 10 minutos. Ahí en la página de inclusive.org.br tienen más informaciones acerca del lenguaje sencillo. Gracias. Gracias por la participación de Patricia. Después, al final, dejen entonces sus correos, por favor, chicos, para que los que nos están viendo puedan poder conocer más y estos puntos que ustedes no tuvieron tiempo de profundizar más. ¿Está bien? Pueden dejar aquí en el chat el contacto de ustedes. Siguiendo el orden del día, quiero invitar para la participación de este panel, Ronnie. Ronnie actualmente es asistente de advocacy del Instituto Yo Clemente. En su trabajo, Ronnie contribuye de manera muy interesante en la defensa y garantía de los derechos de la persona con discapacidad intelectual, ayuda en el liderazgo de estas personas, participa de la autodefensoría del Instituto Yo Clemente desde el 2013. Él participó facilitando grupos de personas con discapacidad intelectual, fomentando el ejercicio de la autodefensoría en un proyecto específico desarrollado por el Instituto Yo Clemente. Ya participó de lives, rondas y charlas hablando de discapacidad intelectual, inclusión y autodefensoría. Te paso la palabra, Ronnie. No estamos escuchando a Ronnie. Ronnie, no te estamos escuchando. Ahora me escuchan bien, ¿verdad? Excelente. Gracias, Estela, y gracias a todos y todas y todes. Quiero hablar acerca del capacitismo. Ahí ustedes ven una imagen. Perdón, yo voy a mostrarles de nuevo. Una pareja está ahí, un hombre parado, de pie, llevando a una persona con discapacidad en una silla de ruedas y llega una persona para hablar con ella. Este es un ejemplo de capacitismo, porque la mujer le pregunta, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Cuántos años de edad tiene? Y el hombre dice, pregúntele a ella. El capacitismo es la discriminación, el prejuicio social contra las personas con alguna discapacidad. Entonces, en este dibujo, la mujer está preguntando al hombre quién es la persona, si ella logra hacer una cosa. O sea, ella no dirige su mirada directamente a la persona con discapacidad. No habla y no la mira en los ojos. Esta es una forma de capacitismo. Es esta mentalidad. Ay, ¿será que ella puede hablar? ¿Será que ella tiene la capacidad de comunicarse?
Este es un ejemplo de capacitismo. Además, es un ejemplo de capacitismo que les puedo mostrar. Los nombres antiguos que se daban. Llamar a la persona con discapacidad de inválido, incapaz, loco, ángel, portador y deficiente. Portador y deficiente son nombres muy usados todavía hoy. Lamentablemente, cuando hablamos de la persona con discapacidad, esta es una forma de prejuicio y de capacitismo. ¿Está bien? Bien. En la próxima pantalla vamos a pensar un poco acerca del capacitismo. ¿Dónde surge el capacitismo? Él surge en la infancia, en la niñez, cuando una persona recibe el diagnóstico de discapacidad. Entonces, cuando ella recibe ese diagnóstico de discapacidad, nace el capacitismo. La familia, la persona responsable de esta persona con discapacidad no sabe que es capacitista porque ella entiende que la persona con discapacidad no puede desarrollarse como otro niño o niña sin discapacidad. Sin embargo, sabemos que esto no es así. En realidad, la persona con discapacidad, ella puede desarrollarse. Y si antes no se desarrollaba, era justamente por la falta de recursos, de accesibilidad. Entonces, el padre, la madre responsable tiene miedo de dejar que la persona con discapacidad viva ahí en la sociedad debido a esta etiqueta de la discapacidad, ¿no? Ay, ¿será que ella puede desarrollarse? ¿Será que ella va a poder lidiar con esto? Y no busca las informaciones correctas. Si la persona con discapacidad antes no se desarrollaba, era debido a todo eso, la falta de accesibilidad, de recursos y informaciones. Yo soy una persona con discapacidad intelectual y yo puedo hablar de eso. Además, puedo validar que el nombre persona con discapacidad es el nombre más correcto, la nomenclatura más correcta al hablar con una persona de una persona con discapacidad. Persona, después la discapacidad. Cuando los padres, la familia o la persona con discapacidad entiende que ella es una persona, ella también entiende que ella puede desarrollarse como cualquier otra persona sin discapacidad. Obviamente la persona con discapacidad necesita tal vez más apoyo, atención, que se entienda su tiempo, pero ella puede llegar obviamente a su desarrollo, alcanzar el desarrollo. El otro punto de ejemplo de capacitismo está relacionado a que, por ejemplo, invitamos a una persona con discapacidad a participar de un evento, pero esta persona solo va a abrir el evento. Ella toma el micrófono y abre el evento, pero ella no se sienta con otras personas para hablar de este tema. Entonces, las personas solo ponen la persona con discapacidad ahí para hacer que el evento sea bonito. Este es un ejemplo de capacitismo. La persona con discapacidad puede ser llamada para hablar de un determinado tema. El tercer punto es participación plena de la persona con discapacidad intelectual. Aquí voy a dar un ejemplo del trabajo. El capacitismo también ocurre cuando la persona está trabajando ahí en su trabajo, en su área, y su jefe la pone en una función limitada
Por ejemplo, solo para atender el teléfono, para separar papeles. Esto también es una manera de capacitismo. Cuando vemos el currículo de la persona, ella tiene un posgrado en un tema específico, pero solo la dejan en esta función limitada. Ella solo puede hacer eso. Y en realidad la persona con discapacidad puede hacer varias cosas. Solo basta preguntarle, saber qué es que está en su currículo, de hecho. Y a veces cuando el otro no ve las potencialidades de la persona con discapacidad, esta también es una forma de capacitismo. Yo también me di cuenta que el capacitismo está hace siglos enraigado en la sociedad. Antiguamente la persona con discapacidad no tenía derecho a la vida. Después la sociedad entendió que la persona con discapacidad es una enfermedad. Entonces, la discapacidad es una enfermedad, hay que buscar la sanación, la cura. Después ella fue aislada en hospicios. Y después, ahora, en este siglo, en estos tiempos, ahora la gente piensa, ay, pero ¿será que ella puede? Entonces la pregunta siempre es, ¿ella puede o no? Ah, si puede, puede poco y está ahí atada a eso. Y nunca la gente le dice, esta es la área que esta persona va a trabajar, donde ella se va a desarrollar, así como cualquier otra persona sin discapacidad. Entonces, ¿qué es que ella puede hacer aquí? Bueno, nosotros podemos hacer que este ambiente sea más accesible para que esta persona se sienta parte de ese ambiente. ¿Y por qué la educación inclusiva es tan importante? Es capacitismo cuando la persona con discapacidad pasa a ir a una escuela especial donde solo hay personas con discapacidad. Como ya se habló anteriormente, no hay cómo agarrar a esta persona con discapacidad y dejarla en un planeta Tierra A y la persona sin discapacidad en el planeta Tierra B y el que es negro en el planeta Tierra C. No. Cuando existe realmente una educación inclusiva, nosotros rompemos con el capacitismo. Lamentablemente, escuchamos aún hoy estas cosas de que la persona con discapacidad tiene que ir a una clase especial para que ella se desarrolle. Y los papás muchas veces sin entender aceptan estas propuestas, lamentablemente. Allá arriba hay una foto mía donde, donde trabajo, así como ustedes. Usted, De hecho, así como ustedes ven estos chicos ahí sentados, son chicos con discapacidad. Yo pasé por este mismo proceso que ellos y hoy soy la persona que doy la capacitación a estos chicos. Yo enseño acerca de sus derechos, enseño acerca de el capacitismo, de la sexualidad. Y hoy yo estoy en un ambiente donde yo puedo desarrollarme, desarrollar todo mi potencial. Yo aquí soy escuchado, soy respetado y para la sociedad ellos no usarían, la sociedad dice que no puedes usar mi intelecto, pero aquí yo soy aprovechado, ellos usan mi intelecto principalmente para la capacitación de personas con discapacidad. Si no tenemos esta mirada prejuiciosa y capacitista, la persona con discapacidad se desarrolla plenamente. Muchas gracias por este espacio. Excelente, Rone. Gracias por tu participación. Y vamos a seguir con el evento. Quiero invitar ahora
a Gabriela Martínez, que va a compartir la experiencia y el conocimiento que tiene. Ella es directora de CONFI México, una organización que actúa por el derecho de las personas con discapacidad intelectual, trabaja con las familias y desarrolla un trabajo también en el campo de autodefensoría. Gabriela está trabajando mucho el tema del empoderamiento de mujeres con discapacidad intelectual, integra el grupo del Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación de OEA. Gabriela, te paso la palabra. Aviso a los que nos están escuchando en la traducción que pueden dejarla en off. Gabriela, no te estamos escuchando, perdón. Bueno, pues yo soy Gabriela Martínez, soy mexicana, soy una mujer de tez morena y de pelo negro rizado y uso lentes. Decirles también que el año pasado tuvimos la oportunidad de tener a través de Inclusión Internacional, que es una organización que agrupa a más de 100 países en todo el mundo, pero en el caso de América Latina, al menos a 14 organizaciones en las Américas, que nos unimos representando a 11 países para hacer un estudio acerca del impacto que estaba dejando la pandemia por COVID-19 en las personas con discapacidad intelectual, en sus familias, y también tuvimos la oportunidad de escuchar las voces de los representantes de estas organizaciones. Este informe, que se encuentra además en 4 versiones, en español, en portugués y en lectura fácil, tanto en español como en portugués, está accesible en las páginas de las organizaciones miembro, y en el caso de CONFE también está disponible en nuestra página. Hoy quisiera hablar acerca de lo que ha sucedido en materia de educación inclusiva y la manera en cómo las personas con discapacidad intelectual enfrentaron el reto de... muy bien, muchas gracias. Gracias. Perdón. Bueno, ¿cómo podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Cómo enfrentaron el reto de transitar la pandemia? Y quisiera decirles que, ya lo señalaba, tuvimos entrevistas a personas con discapacidad intelectual, a sus familias, a las organizaciones, y estuvimos en 11 países, que se lee ahí cuáles fueron los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Perdón a los intérpretes, leí muy rápido. Decirles que entonces este informe, al menos el 50% fue respondido por las personas con discapacidad, y la otra mitad entre las familias y el personal de las organizaciones. La que sigue, por favor. Entonces, para comprender un poco cómo es que se da esta situación de la educación, es necesario hacer énfasis en algunas cosas. Por una parte, cómo es que los países, de estos 11 países a los que estoy haciendo referencia, identifican que sus gobiernos brindó información acerca de la pandemia, pero no se brindó necesariamente en todos los formatos que pudieran las personas con discapacidad intelectual acceder a estos datos y entonces poder tomar decisiones respecto a la vacuna, a continuar en clases, a continuar trabajando o no, etcétera. La que sigue, por favor. En razón de la economía, debemos de decirles que distinguimos que mayoritariamente fueron las mujeres, es decir, las mamás, las hermanas, las abuelas,
quienes se hicieron cargo de la atención de las personas con discapacidad intelectual, y esto tuvo una injerencia importantísima en la manera en cómo los estudiantes, las y los estudiantes, participaron de todas las actividades escolares, sobre todo considerando que las mamás o las abuelas, tías, hermanas, tenían que hacer triples funciones, como por ejemplo ser ama de casa, seguir trabajando, hacerla de maestra o ser cuidadora. Esto claramente mermó la manera en cómo los estudiantes con discapacidad intelectual estuvieron accediendo a los contenidos y a los siguientes grados escolares, por lo que se desestimó su presencia dentro de las aulas virtuales y muchos de los alumnos con discapacidad intelectual abandonaron las aulas. El otro factor que también fue relevante es el tema de la salud. Recordemos que las poblaciones con discapacidad en general y sobre todo las poblaciones con discapacidad intelectual eran considerados como grupos mayoritariamente vulnerables frente a un virus que parecía totalmente desconocido en la manera en cómo se podía hacer un abordaje médico. Esto implicó que los esquemas de vacunación no fueran en todos los países los mismos y por lo tanto, mientras en algunos países se empezó a hacer la aplicación, por ejemplo, como en Perú, prioritaria para las poblaciones con discapacidad, en el caso de otros países, como podría ser México, la población con discapacidad tuvo que esperarse. Aquí el impacto en el caso de la educación es que mientras que hubo países que fueron retornando poco a poco a las aulas virtuales, las personas con discapacidad intelectual de los países en donde no se aplicó la vacuna tuvieron más retos para incorporarse a la escuela. Incluso sabemos de casos que en este momento aún no se han incorporado a la escuela porque todos sabemos la pandemia aún no ha pasado en su totalidad. En el caso de la educación, ya hablando específicamente de este tema, pues descubrimos que de acuerdo a los datos, 1 de cada 10 personas con discapacidad nunca habían asistido a la escuela, y esto es relevante porque las demás personas que reportaron en este informe es que la mayoría estaba en organizaciones en organizaciones de la sociedad civil o en escuelas privadas recibiendo la educación. ¿Qué significa esto? Que la población con discapacidad tenía poco acceso a la educación que brinda el Estado y por lo tanto el Estado hacía pocos ajustes o hacía poco seguimiento respecto a sus maestros y maestras y la manera como tenían que implementar distintas acciones para garantizar que la población con discapacidad que sí estaba dentro de las escuelas públicas pudieran acceder a todos los contenidos e incluso a distintas maneras de ser evaluados para ir transitando de un grado a otro. Otro punto muy importante fue cómo los docentes reportaron no estar preparados para atender a las personas con discapacidad intelectual en las clases virtuales. Junto con esto, me voy a pasar a la otra diapositiva. Sabemos que no se garantizó el acceso a la Internet para el aprendizaje a distancia y no se aseguró que los programas fueran accesibles, incluso mediante el suministro de dispositivos de asistencia o bien los llamados ajustes razonables. Voy a pasar a la siguiente y lo que queremos decir es que de acuerdo a este informe hubo ciertas recomendaciones que emergen desde las propias personas con discapacidad y es que se solicita que los países revisen que las y los estudiantes con discapacidad pudieran regresar a clases al mismo tiempo que los demás estudiantes sin discapacidad, como lo mencionaba yo anteriormente. También la necesidad de crear programas educativos en línea para asegurar la participación y la atención permanentemente, porque sabemos que los formatos en línea seguramente van a continuar más allá de la pospandemia. Por dos cosas más, la necesidad de capacitar a maestras y maestros para dar clases virtuales permanentemente y apoyar el aprendizaje
Y por último, proporcionar herramientas y apoyos que necesitan las personas con discapacidad para avanzar en sus estudios, por ejemplo, garantizando la conexión gratuita a Internet en aquellas comunidades que no son ciudades y que están alejadas justamente del desarrollo y que eso también limitó que las personas con discapacidad que viven en comunidades rurales no pudieran acceder a la educación en línea. Bien, sé que me queda un minuto si acaso, y quisiera decirles que me voy a ir a la siguiente diapositiva, que nuestra mirada desde Inclusión Internacional sobre la educación inclusiva tiene que ver con lo que creemos que dice la Convención en su artículo 24, lo que queremos ver en el futuro, cuáles son los desafíos y cuáles son nuestros objetivos. Esta mirada ustedes van a poder encontrarla en un documento que se está creando y que está en los próximos meses se da lo que es la educación inclusiva. Y la educación inclusión internacional, incluidas las Américas, implica que se reconozca que haya una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje de por vida para todas y todos, que el acceso al aprendizaje sea siempre a través de sistemas de adaptado y también que haya capacitación a maestras y maestros, un respeto a la capacidad y el potencial de todos los alumnos, que se trabaje fuerte con las familias y que haya el ejercicio pleno del derecho a la educación de parte de todas las niñas, niños, jóvenes o adultos que estén en cualquier sistema educativo que termine a tiempo. Muito bom, eu queria agradecer aqui a fala da nossa amiga Gabriela. Bien, quiero agradecer a nuestra amiga Gabriela, que viene directamente desde México con estas informaciones. Muy bien, creo que este intercambio fue muy interesante con la participación de excelentes panelistas. Fueron charlas muy enriquecedoras. Y la realidad, ya sabemos, existe la Convención de ONU que habla del derecho de las personas con discapacidad y determina que exista la consulta a las personas con discapacidad, que los niños y niñas también sean consultados en estos procesos, porque eso habla de sus vidas. Y lo que sabemos y la realidad nos muestra es que falta la participación de personas con discapacidad, sea en los espacios privados como en los espacios públicos, y esta falta de participación dificulta la construcción de sociedades más inclusivas y participativas. Y cuando pensamos en todo eso, el rol de la escuela, la importancia de trabajar desde el niño el tema de los derechos, trabajando siempre en un lenguaje sencillo y accesible que permite el entendimiento. Todas son herramientas que nos ayudan a combatir el capacitismo, a trabajar en una perspectiva que de hecho es más inclusiva. Entonces aquí les dejo esta invitación para que podamos seguir dialogando en otras oportunidades. Fue realmente un gusto estar con ustedes aquí hoy, idealizado por el Instituto Yo Clemente. Espero que les haya gustado y que tengamos otros espacios de intercambio y seguimos aquí hoy en este evento. Fue un gusto tenerles aquí con nosotros. Muchas gracias. Não posso esquecer, né, ao final de agradecer aqui aos intérpretes. Claro, no quiero olvidarme de agradecer a los intérpretes y traductores que nos han ayudado para establecer esta comunicación. Si alguien quiere hacer cualquier comentario final, yo les dejo, si no, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo evento.